Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 21 de diciembre. Señores, estamos ya ahí, a cuarta, como dicen, ahí. Fiesta por aquí, fiesta por allá, por donde quiera que tú pases, el jolgorio y el gentío. Tempranito, suavecito. Yo tengo aquí como una hora sentado. Ni tapón ni nada. Las calles están, ya usted sabe. Ahora, de ahorita para adelante, ya eso se pone un tapón y su madre. Ayer yo salí de aquí, tenía que hacer unas diligencias en el centro, y cogí la pela real, la real pela. 23 grados Celsius en la Julia, fresquecito, seguimos, qué bueno. Pues sí, les decía, mucho movimiento, muchas actividades, muchas fiestas navideñas. Eso está bien, el movimiento, porque eso dinamiza la economía, eso genera empleo, eso genera beneficios para uno, impuestos para el gobierno y alegría, porque no solamente de pan vive el hombre. También hay que untarle un chin de mantequilla y ponerle, ¿verdad?, un jamoncito y acompañarlo con un refresquito. No es solamente de pan vacío, no. Una fiestecita al año no hace daño y la gente se la merece. La verdad es que el año pasado cogimos pela. El de arriba, eso fue un castigo. Bueno, y ojalá y esto no se nos descontrole. Vamos a entrar en materia. Listín diario, primera plana. Gobierno dice economía va por buen camino. Todos los padres dicen que sus hijos son los más bonitos. Eso lo dijo Standard & Poor's. Pero ahorita vamos a comentar un poquito, porque eso lo dice mi amigo Jochi Vicente. No es que no tenga razón, pero tampoco es para dormirse en los laureles. En los laureles. Pero Standard & Poor's nos acaba de hacer un upgrade de W- a W+, no plus, a W. Pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Buen camino, de buenas intenciones, está empedrado el camino del infierno, amigo Jochi. Vamos ahorita a comentar. Más apoyo al gran foro sobre el COVID. Ya el país tiene su ley territorial, gracias a Dios. Se están cogiendo terrenos, ya lo habíamos comentado aquí. Uno va en el sur, en las ciudades, ve cómo va creciendo, zonas que eran agrícolas, de vocación agrícola, tierra perfecta, excelente, construyendo residenciales van y residenciales vienen. Y aquí en el Cibao, en esa zona de Moca, toda esa zona con esa tierra negra productivísima, y eso es residenciales van y residenciales vienen, y hay que controlar esa situación, hay que controlar, entre muchas otras que tenemos que controlar. Las ocupaciones de terreno de los ilegales, antes eran los ilegales dominicanos, ahora son los ilegales haitianos. Si hay una casa de abandonada, ahí se meten los haitianos como conejos. Si hay un terreno por ahí donde nadie peche el ojo, usted ve que crecen un paquete de casitas de una vez. Y alguien debemos tener, mira, me llega la idea, debemos tener un equipo que vele, porque la mayoría de veces esos son terrenos hasta del Estado, y entonces los ocupan. Y cuando tú vas a ver, son asentamientos de ilegales haitianos, y eso no es más que crear un problema mayúsculo. Dice otra persona aquí que nunca celebra la Navidad porque no tiene cómo. Aquí siempre todo el que quiere tiene cómo. Las fundas que del gobierno, los que dan los partidos, la gente, eso no es, me lo voy a comentar. Crisis en Haití de nuevo ante la ONU, ya lo habíamos dicho, el canciller va creo que hoy se reunía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a ver si sale de ahí algo positivo para ver cómo controlan. El propio primer ministro haitiano fue que pidió la fuerza de intervención para fortalecer la policía. Le pueden poner el nombre, maquillarlo como gusten, pero si ahí de que quieren que se pongan de acuerdo los haitianos, y cuando los haitianos se han puesto de acuerdo, hay que saber que ahí son tribus diferentes ascendencias, ahí no se ponen de acuerdo por una de las razones es esa. Ahí nunca se han puesto de acuerdo, no se van a poner. Entonces, mientras se ponen de acuerdo, se van a tirar el país completamente. Entonces quieren tirarnos a nosotros el problema. No, por señores, que no. Recibió Argentina a sus campeones. ¡Wow! ¡Qué apoteósico! Eso es una cosa extraordinaria lo que ha sucedido ahí. Una locura generalizada,
cantidad de heridos, accidentes, de todo. Hubo que sacarlos a los jugadores en helicóptero. No pudieron llegar al obelisco. No pudieron llegar. Qué cosa, los pueblos. Bueno, el triunfo de Argentina, el triunfo de América Latina, indiscutiblemente. Habrían aquí 2 o 3 a favor de Francia y qué sé yo, porque también para los gustos los colores, ¿no es verdad? Pero todo anda, todo estábamos a uno. Y le decía yo, y además es que es también el carisma, el arraigo que tiene Messi, su sencillez y además su grandeza. Pelé, Maradona, Messi, son harina de otro costal. Él decía a una muchacha en un Twitter, en un Facebook, es que esos son genios. Los otros podrán ser grandes jugadores, excelentes jugadores, brillantes jugadores, pero estos, esos 3 que mencioné, son genios. Así como en pintura, Dalí, Rembrandt, Monet, en música, Beethoven, Chopin, eso es harina de otro costal. Bueno, buscan casos de cólera casa por casa en La Sursa. Matan a haitiano y embarazada en Asanto, en Santo Domingo Norte. Los mataron de día. Ve que el problema no era de que cerrar los sitios de bebida de expendio a las 12 de la noche. Chu Vázquez. Aquí tenemos vigilancia en los cuadrantes y eso hay que hacerlo más extensivo. Y ayer decíamos, comentábamos, criticándolo positivamente, pero criticándolo, apresan 760 delincuentes, criminales que tenían qué sé yo qué ficha, el DICRIN, y digo yo, ajá, ahora los apresan. Había que esperar que se desmadrara el país, que tuviéramos todo este desastre en 2 años acumulados y tirar pata voladora, inventar para apresarlos, cuando sabíamos, le decíamos, esto es un asunto de inteligencia, esto no es un asunto de mandar una patrulla. Como le decía el padre de aquí de San Carlos, decía a la policía, los tigres se ríen, lo mismo que yo decía aquí, cuando la patrulla pasa ellos se guardan, cuando la patrulla se va ellos salen a hacer sus desmanes y fechorías, porque se sabe, es así, ellos son tontos. Aquella vez, hace como 6 meses o algo así, que sacaron unas tanquetas y la metieron en el capotillo, bulto, porque ¿quién se va a parar con una tanqueta? Nadie, iban a esperar que pase la tanqueta, sigue gastando gasolina, haciendo bulto, esos tigres no cogen de esa. Ahora, las inteligencias de la policía, de seguridad, los organismos saben quiénes son y dónde es, y si no lo saben, que se pongan en eso, Pero nada, decíamos, teníamos que esperar ahora como noticia grande, el DICRIN apresa en 4 días 760. Ven, ayer lo comentábamos, ¿no es verdad? No está mal, lo que está es tarde. Lo que está es tarde. Se hizo tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, bien hecho. Miremos de ahora en adelante, pero no había que llegar ahí, siempre reaccionamos. Igual, apresan, recogen 600 tanto orates indigentes en la calle. Había que esperar que mataran a un muchacho. Entonces uno va por el elevado y ve un tipo que va con unos palos ahí en medio, o con uno que te aparece ahí aquí por los próceres, cerca de la Lincoln con Kennedy, con unas piedras ahí, los policías no hacen nada y no lo agarran, y las autoridades. Entonces no hay que llegar no hay que esperar a tanto, como decía yo ayer, que para darle veracidad a ese refrán que dice que el dominicano pone candado después que le roban. Somos reactivos, lo fuimos cuando el COVID. No podemos echar fresco, decirnos entre todos el bombo mutuo y todas esas cosas que se quieran. Pero ustedes saben que yo les decía, mire, hay que hacer esto está mal. ¿Qué hacían las bombas de gasolina cerradas hacia las 9 ya? Se había pasado el tema de hasta las 12 del toque de queda. Disparate, pero anyway, no voy a entrar ahí, no voy a repetir. Pues nada, vamos a entrar en materia. El ministro Jochi Vicente de Hacienda, tras las críticas, ayer se aprueba otro préstamo de 140 millones de dólares, un préstamo del BID para rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial del país. Son las carreteras. Yo venía de camino
y oigo un anuncio del Ministerio de Obras Públicas, RD Vial, el fideicomiso RD Vial, que vemos la circunvalación de Baní, la de Asua, la de Ocoa, la de San Juan, la de allí, la de aquí, la carretera de tal sitio, la carretera de tal sitio, la carretera. RD Vial, los peajes son para la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras y las redes. Entonces tenemos que coger 140 millones para mantenimiento y rehabilitación. Tú me dices que cogimos 140 millones para construir otro puente aquí adicional, porque los 4 puentes que tenemos, que unen del distrito con Santo Domingo Este, no son suficientes, y yo lo aplaudo, como lo he aplaudido cuando son cosas importantes. Un préstamo para la ampliación del metro, un préstamo para una obra de infraestructura importante. Pero si tenemos el RD Vial y el fideicomiso, y tenemos un anuncio poniendo todas esas cosas, alabándolas, vanagloriándonos de lo que estamos haciendo, 140 millones más de dólares, van 23.000 millones de dólares tomados en 2 años. Dice Hochi entonces, ante las críticas, que vamos por buen camino, vamos hasta que lleguemos a una bifurcación, que tenemos, dice, su argumento es este: hemos atendido y solventado esta situación manteniendo una deuda como porcentaje del producto igual, pero con tendencia a la baja. Ya no. Eso fue cuando crecimos 11.4% del producto, con el rebote estadístico que se dio del 20 al 21. Porque cuando tú te caes al suelo, cuando te levantas y lo comparas, caímos en el 20, obviamente fue un crecimiento por las razones que todos sabemos. Pero vanagloriarse de eso, ya estamos en 70.000 millones de dólares, lo conocimos en estos días, 70.000 millones de dólares la deuda consolidada del gobierno dominicano, del Estado, perdón, ni siquiera del gobierno, del Estado dominicano. 70.000 millones de dólares, 47.000 del sistema público no financiero y 17.000 por ahí del Banco Central, del déficit fiscal. Entonces, Hochi, eso, entonces, para que vean, lo mismo que dijo Pavel los otros días, pero si hemos seguido el mismo mecanismo del endeudamiento del gobierno pasado, ajá, pero no fue para eso que pusimos a esta nueva administración. Pero siguen los préstamos. Y yo decía, los préstamos, yo hice un artículo en el Listín sobre el financiamiento y el desarrollo. Los préstamos no son ni malos ni buenos. Depende cuando los tomas, depende a los términos en que los tomas, depende para qué los tomas y depende tu capacidad de repago. Yo recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando empezamos a emitir deuda soberana, bonos soberanos, los primeros 500, después los otros 600, que Hipólito estaba en Jamaica en un asunto bancario de asociaciones de bancos, no sé, y salió, mira qué bien estamos, que todo el mundo nos quiere prestar. Y digo yo, y yo tenía el programa, por cierto, y yo decía, pues claro, ¿qué es lo que vende un banco? Dinero. ¿Cómo se vende el dinero? Con préstamos. Es lo mismo que un chinero. ¿Qué vende un chinero? Chinas. Un banco vende préstamos, financiamiento, si te cobra una tasa de interés. Entonces, no es que todo el mundo te quiera prestar, es cuál es tu capacidad. A mí me llamó ayer, me han llamado en esta semana, me han llamado 3 bancos. No, pero que hasta el 31 de diciembre, pero yo no tengo necesidad de préstamo ahora, yo saldé toda mi cosa y como está subiendo la tasa, ¿cómo me la presta? Al 16, digo, pero y entre el 16 y el 21, digo, muchísimas gracias. No, el problema es mi capacidad de repago. ¿Qué veíamos en el presupuesto de este año? 24% destinado al pago de intereses. Cuando le sumas la amortización y completas el servicio de la deuda, se metía en 34, 35%. Quiere decir que de cada dólar, de cada peso que recauda el gobierno, de los ingresos, de cada peso que recauda por impuestos, destina 35 para el servicio de la deuda. Hochi, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir en esa? Entonces, ayer que veíamos que el gasto de capital
de 164.000 millones que teníamos presupuestado para este año 22, que ya se acaba, solamente ejecutamos el 66.7%, 109.000 millones de pesos, que no fuimos capaces de ejecutar de gasto corriente, de gasto de capital, de inversión. El bueno, eso es como el colesterol bueno. Cuando va al médico que te dicen colesterol, es el colesterol bueno, que hace falta, imprescindible para el organismo. Pero del colesterol malo, relativo, estoy siendo metafórico. El otro, el gasto corriente, disparado hasta las nubes, porque si te gastaste de 10, 6, 6.7, el 94%, el 92%, 93% fue gasto corriente. Pero ¿qué sucede? Que ese gasto corriente, como quiera, te metió el déficit un crecimiento de 326%. 270 y tanto, vamos a ver ahorita. Entonces, hemos estado haciendo ¿qué? Endeudándonos para solventar el gasto. No me vengas con esa. Jochi, tú eres el ministro de Hacienda, tú eres el que tiene que poner orden. El sector eléctrico, 1.500 millones de déficit, subsidio del gobierno. Y vamos por buen camino, Jochi. 35.000 millones subsidio a los combustibles, generalizado. No vamos por buen camino, Jochi. Tú tienes la responsabilidad y tú eres un profesional capacitado. Tú no tienes por qué estar aplaudiendo como la foca. Obviamente es tu administración. Es como esos muchachitos feos. Que muchachitos feos dicen, no, mira, esa es su mamá. Ay, qué gracioso ese muchachito. Para todas las madres sus niños son bellos. 140 millones de dólares más cuando tenemos un RD vial para rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. No, papá, eso no está bien. El déficit fiscal a diciembre ahora mismo es de 169.000 millones, fue. Y en total, ahora, al 16 de diciembre, son 234.000 millones, 245.000 millones. Entonces, de eso, por ejemplo, a noviembre teníamos un déficit de 145.000 y mira por dónde terminamos, 254.000. ¿Y cuánto teníamos de intereses de la deuda? Que dice Jochi, justificando el endeudamiento y ante la crítica que le hizo a unos senadores, dicen que fue una provocación, qué sé yo qué cosa, dice, ese déficit que estamos hablando, ¿verdad? Dice, los intereses de la deuda pública, hablando de deuda, que digo que estábamos en 70.000 millones de dólares, más 140 de ayer, más otros menudos, porque ya uno no sabe, de los otros días, los intereses de la deuda pública, el pago de intereses, que le digo que consume ya un 23-24% de los ingresos del gobierno, al 16 de este mes de diciembre ascendieron a 184.000 millones de pesos. Y en este año, son los intereses, pago de intereses, en este año ejecutamos solamente 109.000 millones de pesos. O sea, casi 70.000 millones de pesos para pago de servicio de más que lo que hemos invertido. Y para entonces, teniendo dinero para inversión, porque fíjate tú, hemos cogido 140 millones de dólares, pero estamos ejecutando 109.000 millones de 164.000 que teníamos presupuestado. ¿Quién va a ejecutar ahora esos 140.000, esos 140 millones de dólares? Lo mismo que no pudieron ejecutar más que un 66% del presupuesto de este año en gasto de capital. Explíquemelo con manzanita, a ver si yo lo entiendo. En definitiva, estamos cogiendo préstamos para pagar gasto corriente. Estamos cogiendo préstamos para hacer obras de infraestructura que tienen partidas y apropiaciones y proyectos específicos para su financiamiento, como el de la rehabilitación de caminos y carreteras a través de red vial. Jochi, si tú me dices a mí que eso es, que vamos por buen camino, así yo no creo que lleguemos muy lejos, ¿eh? Ese camino podrá ser bueno por donde vamos, pero ¿y la gasolina? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Tú crees que lleguemos allá, como dijo el Penco una vez, que cuando uno sale para Puerto Plata y que si llega por Bonao y se queda por ahí, entonces fue exitoso, no fue exitoso? No me recuerdo ni el lío cómo fue.
El Ministerio de la Presidencia, 101.000 millones de pesos. Y ejecutamos 109.000 nada más de gasto de capital en este año 2022, pero no fue este año, que el año pasado también. Esa es una tarea pendiente. Si tú me dices entonces que eso significa ir por buen camino, yo digo, ese es el camino bueno. Pero ¿cuánta gasolina tienes y vamos a llegar hasta el puerto? ¿O nos vamos a quedar por la mitad? You tell me. En educación, 218.000 millones se invirtió. Falso. No se invirtió. Se dilapidó, se gastó. Bueno. Nada personal, ¿eh? Just business, como dicen en la película de mafia, que le dan un tiro en la cabeza. ¡Pah! Nothing personal, just business. Números, Jochi. Tú eres economista, yo también. Tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Tú tienes que ponerte la pila y controlar eso. Punto. Dejemos el show. Nosotros todos somos profesionales, no podemos tirar nuestro prestigio por el suelo. Entonces, les decía, volviendo ahora al tema haitiano, va a conocerse en el Consejo de Seguridad, vamos a esperar que sale. La Guardia Nacional, titula la prensa de hoy, AP, la Guardia Nacional toma el control de la frontera sur de los Estados Unidos ante el vencimiento del 42, el título 42, y está pidiendo a la Casa Blanca que se deje vencer para ello aplicar el octavo de asilo y lo que sea. Pero la Guardia está tirada y los gobernadores de la zona fronteriza están poniendo todas las restricciones que se puede. Nosotros de ahí es que tenemos que aprender. Y los boca suave, como el diputado de ayer, comentábamos, que se callen cuando no tengan nada de qué hablarse. Bien, señores, José Joaquín Puello, el doctor Puello, del Valle también, sanjuanero, distinguido, de los que no nos hacen avergonzar a los sanjuaneros, porque tenemos sanjuaneros que nos han hecho avergonzar, ¿eh? Ustedes saben de lo que yo hablo. Estaba recomendando que nos pusiéramos la vacuna bivalente de Pfizer y Moderna, los que ya te hicieran, los que tuvieran que hacerse el refuerzo después de su tercera, que la cuarta sea con la bivalente. Y decía el ministro de Salud que solamente se le iba a poner a los que tuvieran la cuarta. Ve que yo no estaba de acuerdo con eso. Y recomiendan que los que tengan dos, que se pongan su vacuna de las que hay normales y que el refuerzo luego se la pongan con la bivalente. Que yo estoy diciendo eso porque lo están diciendo los médicos reputados y oí al doctor Marte del CEDIMAT decir eso mismo, que él se hubiera esperado para ponerse la bivalente porque esa es la más, que esa ya tiene bajo el esquema previo de las vacunas anteriores, que eran con una porción del virus atenuado y ese tipo de cosas. Bien, entonces están recomendando eso para evitar hospitalizaciones y muerte. Dicen que la gente que está llegando son los que no se vacunan o no tienen su ciclo completo y los que han fallecido. Entonces, eso es importante porque ayer ya teníamos 279 casos nuevos todos los días, sobre 300, par de decenas, 300 y así. Tenemos positividad de 25.88, no es bajita, pero para que ustedes vean si hemos salido de esto. Ustedes saben que China, yo lo que no estoy entendiendo es la efectividad de las vacunas chinas o si se pusieron o no se pusieron, porque China ha tenido un miedo atroz a abrir su economía y a permitir no la economía, a permitir que el COVID se maneje como se está manejando en todos los países del mundo. Y hemos visto su política cero COVID. Digo, pero ¿por qué tan excesivo? Y todo eso hemos visto. Y cada vez que hay una cosa, cierran. Bueno, el punto es que el Mundial de Fútbol, vean ustedes, cuando yo les digo que todo esto cambió, las cosas no es ni siquiera... por eso yo digo, aquí yo no tengo que hacer campaña, ni política, ni hacer nada, decir las cosas como son y objetivamente, porque la gente tiene diversas fuentes de información y lo único que les pido a mis teleoyentes y que me ven en YouTube o lo que fuese, que usen su cerebro para analizar. La gente, los chinos, miren ustedes, los chinos vieron en el Mundial de Fútbol esos estadios abarrotados. China no podía cerrar el Mundial de Fútbol, en su TikTok que tiene controlado, en su Facebook, un Facebook especial, un YouTube, todo controlado. Ahí es lo que quieran los chinos.
y su reconocimiento facial que nos querían meter aquí, Montalvo y Danilo ahí, aquí en el distrito, ustedes saben lo que ellos querían. Bueno, la gente veía y empiezan a protestar porque no tienen a nosotros aquí como los animales trancados, y se incendia un edificio y ni siquiera pueden llegar los bomberos y murieron muchísimas personas ahí. Y cada vez que cierran pueblos y ciudades de 20 y 30 millones de habitantes y no pueden salir, y para ir al supermercado tienen que presentar una prueba a su PCR y cerrado, y los sacan, les rompen las puertas. Ustedes saben cómo son esas políticas de esos estados así totalitarios. ¿Por qué no van a decir que son demócratas? No me vengan a mí con ese cuento. Pero no pudieron, y la gente lo veía y la gente empezó a protestar. Lo vimos en todos estos meses, la gente en este mes a salir a la calle, pero regado los chinos, y pidiendo hasta la institución de Xi Jinping, regado en la calle. Ustedes saben, todos estos chinos regados, son muchos, parecen todos, pero son muchos. Bueno, el gobierno ha tenido que dar para atrás a su política cero COVID y ha abierto lo que ellos, por eso que digo, porque yo le busco el hilo al bollito. ¿Por qué era que no querían abrir? Porque es exceso. Porque en Estados Unidos murieron 1 millón de personas, en Brasil 600,000, en la India murieron como 800,000, en Europa, en todos los sitios, aquí, a donde quiera. ¿Y por qué es que los chinos estaban tan reacios? Pues bien, ahora mismo abrieron y se han disparado los contagios. Y los crematorios son los hornos donde los incineran a los muertos. Los crematorios no dan abasto. Me recuerda lo que estaba pasando con la India. Una vez, ¿se acuerdan? Las piaras, que ellos tienen su cultura y su cosa. Los contagios se disparan en China, tensionando los hospitales y dejando vacíos los estantes de las farmacias para hacerse las pruebas y los medicamentos. En Chongqing, una ciudad de 30 millones, en su crematorio se habían quedado sin espacios para almacenar cadáveres. Me recuerda en la época crítica en Nueva York, en Queens, los furgones frigoríficos rellenos de cadáveres. Y después, ¿se recuerdan? Los hospitales que tenían que dejarlos en las emergencias y en las ambulancias. Recuérdense, vivimos todo eso. Eso no fue hace tanto tiempo, ¿no? Eso fue los otros días. En la megaurbe de Cantón Sur estaban incinerando más de 30 cadáveres diarios. En la ciudad nororiental de Shenyang, los cadáveres tardaban en enterrarse hasta 5 días porque los crematorios estaban absolutamente saturados. Las autoridades reconocieron la semana pasada que era imposible conocer la magnitud del brote epidémico en la actualidad. Yo pienso, estoy elucubrando, imagínate tú a 700,000 kilómetros de China y sin conocer mucho de ellos, ni mucho ni poco, casi nada, que por algo las autoridades tenían ese terror a abrir y mantuvieron esa política cero COVID mientras el mundo entero se estabilizaba en cuanto al COVID. ¿A qué le temían ellos? Pues estamos viendo que la cosa está cogiendo una velocidad que, bueno, ahora sabemos que en cualquier momento, dice, hasta la Casa Blanca reaccionó. Estados Unidos dijo el lunes que este repunte suponía una preocupación internacional, porque los chinos son muchos y se mueven al mundo entero y se andan diseminando. De hecho, ellos fueron los que diseminaron el COVID y permitieron que saliera, porque eso ocurrió como que el 13 de diciembre se detectó y no vinieron a dar el alerta a la OMS hasta el 31 de diciembre del 19. Y ahí fue, ya eso estaba regado, circulando en el mundo. Y sin saber cómo era que le íbamos a coger, cómo era que íbamos a coger ese rol, si a mano pelado, con guante o cómo, nadie sabía. Fue sobre la marcha que se fueron desarrollando las vacunas con el SARS-1. Recuérdense que el virus del COVID ahora es el SARS-2. Desde el 90 se había empezado a desarrollar esas vacunas, por eso se hicieron rápido. Mucha gente hablando tripegüiro por ahí. Además, la tecnología ha avanzado. Estamos hablando de 30 años de tecnología, por Dios. Dice el portavoz de la Casa Blanca sobre el tema, dice, ahora sabemos que en cualquier momento que el virus se propaga, que está sin control, tiene potencial de mutar y amenazar a la gente en todos lados. Por eso esas recomendaciones de José Joaquín, del doctor José Joaquín y el doctor José Brea del Castillo, presidente de la Asociación de Vacunología, es muy importante.
Y yo le exhorto por consiguiente al ministro Rivera, al ministro de Salud, que recoja sus declaraciones de los otros días de que solamente se le va a poner la bivalente a los que tengan la cuarta dosis. No, póngasela al que tenga, al que quiera ponérsela. Obviamente, como dice el doctor Puello, póngase primero su ciclo normal de sus 3 dosis de la Pfizer, de la AstraZeneca, de la China, las que están, tus 3 ciclos, cuando se pase el periodo de INCU, póngase la cuarta y debe ser ya permitir que uno se ponga la bivalente, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que quiere hacer? Recuérdense que ustedes anunciaron la tercera fase cuando se estaba poniendo la segunda y lo que hicieron fue que se callaron las vacunaciones, un mensaje erróneo entonces, totalmente erróneo, lo criticamos y los resultados lo demostraron. Dañaron, se fue como meterse uno mismo los pies para uno tropezar y caerse. Dañaron lo que estaba yendo bien por una incomprensión estratégica, falta de conocimiento de cómo se hacen las cosas. Entonces, yo aconsejo, y ya vemos que el COVID no ha pasado, no hemos salido del COVID, que realmente uno se mantenga cuidado. Yo conozco, yo creo que ustedes también, yo conozco personalmente 4 o 5 personas que se han contagiado del COVID. Por suerte ha sido como está, no va a los hospitales. Está pasado suave, gracias a Dios, porque han estado vacunados. ¿Qué dice el doctor Puello, José Joaquín Puello? A los hospitales están yendo los que no tienen sus dosis, su esquema completo, porque la vacuna va perdiendo eficacia con el tiempo. Igual a los niños que se le pone anual, o a los perritos que se le pone la parvovirus, qué sé yo qué, va perdiendo eficacia. Y al perder eficacia, entonces tú estás cada día más inmune. Pierde inmunidad y estás más factible de contagiarte. Tu inmunidad está deprimida, no está protegido. Entonces, así mismo como va, si te pusiste las dos vacunas, te pusiste la tercera, también eso va perdiendo eficacia. Por eso el refuerzo. ¿Qué recomiendan los doctores y los especialistas? Porque cuando usted va al médico y te dice, no, pero te manda a hacer los análisis, mira, tiene el colesterol tal cosa, tiene que bajar esto, tiene que ponerte tal dieta, hacer tal cosa, usted lo hace a pie juntilla. A usted le gusta el trago y el doctor le dice, no, pero mira, tiene esta dieta, tal cosa, tiene 10 días que no puede tomar. Usted, a menos que usted sea el más bacano de la bolita del mundo y el más loco, usted, bueno, para fuñirse no hay que hacer mucho aspaviento. Entonces usted o cumple su dieta o se fuñe, porque es así. Entonces cuando esos doctores les recomiendan a usted tal y tal cosa, usted lo sigue. ¿Por qué con el COVID hay tanta basura y tanta gente hablando tripegüiro y tanta bobería y los muertos no están ahí? Que le hace un clot, que le hace una coagulación, que sé yo qué, pues se muere, el que se muere. Todos los medicamentos tienen efectos colaterales y te hacen una posología y te presentan una hoja que nadie la lee. Esa hoja que sale por dentro dice, embarazada, no, que yo qué, tal cosa, que no maneje si se va a tomar esa cosa, si tienen cosas así, antirrelajante y eso, y muchísimas, que te puede dar náusea, que te puede dar diarrea, que te puede dar rash en el cuello, en la piel. Los medicamentos todos son a productos químicos. Usted no ve que cuando te van a poner una cosa de esa, las clínicas te hacen una pruebita y te chequean por si acaso tú eres alérgico, no vaya a ser que te envenenen con una cosa de esa y el organismo explote. Entonces, esas son las cosas que a las que uno tiene que hacerle caso. La de los especialistas, la de los médicos y además verse en el espejo. Cuando uno ve la barba del vecino ardiendo, uno pone la de uno en remojo. Eso es clásico, eso es un gran mensaje que se nos ha dado desde niños y estamos viendo lo que está pasando en China. Tenemos ahora el tridente maligno, COVID, influenza. En Estados Unidos la influenza ha matado casi 10,000 personas. Hay 150,000 internos en clínicas con influenza. La influenza mata todos los años un viaje de gente. Iba casi 9,700, 9,500, 9,700 por influenza.
Esa gripe mala que usted ve que le da aquí, porque allá es diferente, allá es peor aún, por el frío. Entonces tenemos el COVID, que no se ha ido, míralo aquí, tenemos todo 25.88 de positividad. Tenemos COVID, tenemos influenza y tenemos el virus respiratorio que se llama sincital, que anda por ahí acabando. Aquí, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Y mira los crematorios en China, repletos de cadáveres, porque se abrió la política de cero COVID, se permitió y parece que los chinos no estaban realmente protegidos o sus vacunas no son lo eficaz y eficiente que debieran haber sido. No sé la razón, yo no soy especialista en eso. Ahora, los resultados están ahí vemos esa situación que está preocupando al mundo. Está preocupando al mundo porque China es la locomotora, hasta actualmente se conocía como la fábrica del mundo. Eso ha ido cambiando y va a cambiar y va a seguir cambiando. Y nosotros en función de eso tenemos que aprovecharnos de esas circunstancias y de estas situaciones. Con el nearshoring, con hacer que inversiones de esas que están por allá, empresas y eso, vengan para acá, de las de Estados Unidos. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado, venimos en breve con más.